Y continuamos hablando sobre el perdón. Estamos aquí en Una voz del cielo y hay una ley del perdón. Dice la palabra de Dios nos muestra una ley muy clara sobre el perdón porque lamentablemente olvidamos con mucha frecuencia la ley de la reciprocidad. Analiza los siguientes textos. Vamos a analizar unos textos y vamos a anotar las respuestas para recordar qué es lo que nos dice la palabra de Dios. En Mateo 6:12 dice el Padre Nuestro, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Mm? Ahí muchos han rezado el Padre Nuestro y sin saber lo que estaban diciendo, se estaban algunos condenando a sí mismos, ¿no? Porque si le dicen a Dios, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y nosotros no perdonamos a nuestros deudores, bueno, estamos sin perdón. Entonces, ¿en qué se basa nuestro derecho para pedir perdón a Dios? En que también nosotros debemos perdonar a aquellos que nos han ofendido. En Mateo 6, 14, 15, eh, ¿cómo se muestra la ley de reciprocidad en este pasaje? Y si perdonamos, Dios nos perdona, y si no, no. Porque dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, les perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros las ofensas. Así que tenemos que ser personas dispuestas a perdonar. Y en Efesios capítulo 4, versículo 32, vemos de qué manera debemos perdonar. Y dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Él nos perdonó todos los pecados si somos cristianos, nos ha borrado los pecados para siempre, Él ha tenido misericordia de nosotros y nosotros tenemos que tener la misma misericordia con los demás como Jesús tuvo con nosotros. Entonces recordemos pues como hijos de Dios, aunque tenemos la bendita promesa de Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, que dice que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces también debemos considerar que dicho perdón no será eficaz si tú a tu vez no perdonas las ofensas de otros contra ti. Eso es algo que tenemos que tener bien en claro. Y Jesús dijo que había que perdonar 70 veces 7. Leemos en Mateo capítulo 18, versículos 21 en adelante. Pedro se le acercó al Señor y le dijo, ¿cuántas veces tengo que perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? Como diciendo, ya es mucho. Y Jesús le dijo, no 7 veces, sino 70 veces 7. El simbolismo bíblico, el 7 es el número de la perfección o de lo completo. Entonces, ¿qué crees que significa el mandamiento de perdonar 70 veces 7? Y significa perdonar siempre, que tenemos que perdonar siempre, estar dispuesto a perdonar. ¿Por qué? Porque ¿por quién somos perdonados nosotros? Por Dios. ¿Y cuán grande era la deuda que nos ha perdonado? Era muy, pero muy grande. Entonces te das cuenta de que Dios nos tiene que perdonar cada día, porque cada día fallamos de alguna manera, y esa es la razón por la cual nos manda que perdonemos 70 veces 7. Y como el perdón de Dios ha sido tan grande, porque grande era nuestro pecado, así también debemos perdonar sin importar lo grande que haya sido la ofensa contra nosotros. En Hebreos 10, 17 dice Jesús algo muy importante.
Dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Mm? Así como Dios, cuando le pedimos perdón o cuando nos entregamos a Él y le damos nuestra vida, lo recibimos como Salvador y Rey, Él borra todos nuestros pecados y los olvida para siempre. Así debemos tener la misma actitud que tuvo Jesús con nosotros, así tenemos que tener la actitud con aquellos que nos ofenden. ¿Mm? Entonces, ¿cómo debe ser nuestro perdón para con los demás? Igual que el perdón que tuvo Jesús con nosotros. Dios tiene la capacidad para olvidar completamente nuestros pecados por ser Dios, pero Él nos ha creado de tal manera que no podemos voluntariamente olvidar las vivencias o experiencias que hemos tenido. Pero cuando en realidad perdonamos, el recuerdo de las ofensas ya no nos causará dolor, malestar, ira, enojo. Y esa naturaleza del olvido para nosotros y la prueba de que el perdón que hemos tenido es verdadero. Entonces debemos perdonar las ofensas del pasado. Es muy raro que encontrar personas que no hayan sido o tenido resentimientos o rencores desde su niñez. Puede ser en tu caso como tus mismos padres, tener algún rencor de alguna injusticia, tal vez según tu criterio, de que hayan hecho ellos contigo. Quizás dieron preferencia a algún otro hijo o algún hermano que quizás te superaba en todo y te menospreciaba. Uno puede tener rencor con el maestro de la escuela que a veces te puede haber humillado delante de todos, con el esposo que te abandonó, o quizás con tu padre o tu madre que te abandonó cuando eras adolescente, o un hombre que te violó cuando eras niña, o un jefe que te despidió injustamente y te hacía la vida imposible. Son causas que a uno le quedan, digamos así, grabadas. El tiempo ha pasado y seguís sintiendo resentimiento o rencor con esas personas y posiblemente has cortado toda relación con esa persona hasta ahora y no puedes verla sin sentir incomodidad, dolor y hasta ira. Quizás nunca pudiste perdonar, pero ahora ya eres un hijo o una hija de Dios. Y tenés que recordar lo que dice la palabra de Dios. Dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Eso dice en Romanos capítulo 5, versículo 5. Cuando uno recibe a Cristo, recibe el amor de Jesús. Y Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando lo estaban matando en la cruz, sus enemigos, y los soldados romanos que no entendían nada, estaban matando a uno más, él estaba orando por ellos. Y decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque sabía que alguno de ellos podía llegar a arrepentirse y a ser un hijo suyo por toda la eternidad y gozarse con él en el cielo para siempre. Tanto que el centurión romano, o sea, el jefe de los soldados romanos, tal vez uno de los más duros de todos los que estaban ahí, dijo, verdaderamente este era un hijo de Dios, o era el hijo de Dios. Se convirtió a Jesús cuando hubo tormenta y relámpagos y oscuridad sobre la tierra, cuando Jesús estaba muriendo. La gente se iba golpeándose el pecho y diciendo perdón. Jesús, con esa oración, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, llevó al cielo a varios de los que estaban ahí. Entonces, nosotros debemos hacer lo mismo. Cuando Dios pone amor en nuestro corazón, entonces ya no consideramos tanto nuestra ofensa o que fue algo que nos han hecho, sino consideramos que es una persona digna de ser perdonada, que tiene problemas también de odio, de rencor,
tiene sus defectos, como todos tenemos nuestros pecados, y que si creyera en Jesús podría ser transformado en una persona completamente perdonada por Dios, en un hijo de Dios y un hermano nuestro por toda la eternidad. Entonces, al tener digamos, el Espíritu Santo en nosotros, al tener a Cristo en nosotros, empezamos a actuar como Cristo. Y si somos cristianos, debemos expresar ese amor, y dejar de lado nuestros, bueno, egoísmos, y me dijo tal cosa y entonces lo odio. No, no, comprender. Uno comienza a comprender, esa persona quizás estaba mal ese día, o es una persona que Dios tiene que transformar, es una persona que no es de Dios, entonces no entiende las cosas de Dios y se comporta, digamos, guiado por sus deseos carnales. Entonces, también dice la palabra de Dios que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Nos ha dado poder para vencer, para tomar decisiones, amor y de dominio propio para poder gobernar esos sentimientos de rencor, de odio o lo que sea. Dios te ha perdonado todos tus pecados, ya eres libre de toda condenación, pero también de toda culpa. Entonces no permitas que un resentimiento o rencor te ate e impida que esa libertad fluya en gozo y alabanza a Dios y en amor para con todos. Tenés que renunciar en oración a cobrar toda ofensa, remítela a Dios, pide perdón a Dios por el resentimiento que has tenido y si es posible y necesario, ve donde esa persona está y decirle que ya la has perdonado y pedirle perdón por haber estado resentida con ella. Quizás la persona ni sabe, digamos así, que te había ofendido, quizás ha sido un malentendido, pero hacelo sin importarte cuál sea su reacción. Cumplí con tu deber y lo que haga la otra persona es su responsabilidad delante de Dios y no tuya. Dice Romanos capítulo 12, versículo 18, dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Decidí perdonar, decidí sacarte todo aquello que te perjudica, ese odio, y llenate del amor del Señor, que ya, si sos del Señor, lo tenés. Si no sos del Señor, si no has entregado nunca tu vida al Señor, este es el momento para decirle, Señor, te entrego mi vida, entra en mi corazón, limpiame de todos estos sentimientos, te pido perdón por haberlos tenido y perdonás y vas a ser verdaderamente libre. Vamos a una pausa.